Hoy vamos a hablar sobre la herida de injusticia. Esta herida se forma en el niño entre los 4 y 6 años. Lo más común es que si es una niña, la herida la haga mamá, y si es un niño, la herida la haga papá. Pero puede pasar también de manera opuesta. ¿Cómo se forma esta herida? Esta herida se forma cuando el niño siente que no es reconocido o cuando el niño se le exige mucho. Sobre todo si tiene hermanos, se le exige a él mucho y al otro hermanito o a los otros hermanitos no tanto. Entonces se forma esa herida de injusticia. También se forman cuando el niño es castigado por algo que él no hizo. Entonces se forma ese dolor ahí, esa herida de injusticia. También sucede cuando él, por ejemplo, tiene una nota buena en el kinder o donde va a estudiar y llega feliz a su casa, pero como la mamá le reclama que no sacó la nota máxima o el papá. Entonces, donde él espera ser felicitado o reconocido y antes tiene un reclamo. O cuando él hace algo lindo para papá, por ejemplo, y de repente el niño le da por hacer un dibujito muy hermoso en la pared y él está feliz y orgulloso cuando llegue papi para mostrarle y papá lo castiga. Entonces, primero él se confunde en su emoción porque la intención de él era algo hermoso para papá y papá viene y se enoja y lo castiga. Entonces, uno no entiende lo que está pasando, es un choque emocional, y dos, siente la injusticia porque era un acto de amor lo que él estaba haciendo ahí. La intención del niño, o por ejemplo, lo mismo se hace con mamá, si de repente con un colorete le hace un dibujo a una blusa de mamá y él quiere mostrarle lo lindo que se ve, lo que le hizo ahí, y la mamá lo castiga. Entonces ahí se forma muy fuerte, se forma la herida de injusticia. También cuando él comete un error y un pequeño error y mamá lo castiga de una manera exagerada, o papá de una manera exagerada, entonces él siente esa herida de injusticia. También cuando él ve que los hermanos tienen un trato preferencial, que por ejemplo a ellos sí le reconocen las cosas buenas que hacen y a él no, entonces se empieza a formar esa herida de injusticia. Entonces, ¿qué hace el niño como para defenderse? Él empieza a ponerse unas exigencias muy altas para entender que si lo hace perfecto, entonces sí lo reconocen. Y empieza también a bloquear sus emociones, a no dejar ver sus sentimientos, a no dejar ver sus emociones, porque empieza a ver como él no era validado, entonces no tiene importancia que las muestre porque no le están validando. O por ejemplo, si el niño se siente un día enfermo y mamá no lo atendió, en cambio ve que se enferma otro hermano y ella corre a ayudarlo al otro hermanito, pero cuando dice, pero a mí también me está doliendo aquí, no, eso no importa, eso está muy grande, pero es que mire que este niño sí está sintiendo dolor, entonces invalida lo que él siente, pero lo del otro sí importa. Entonces él va entendiendo que las emociones de él no importan, y aprende a callarlas, a taparlas, y se pone una coraza de mucha exigencia, se pone una coraza de una persona muy perfeccionista, y cuando alguien, digamos, le cambia sus planes, se frustra mucho, se pone de muy mal genio, porque todo debe salir de acuerdo a cómo lo organiza. Es una persona que, por ejemplo, tiene eso, se escuda en la rigidez, en el perfeccionismo, no sabe delegar, y cuando descansa, digamos, no descansa profundamente, no valida mucho sus sentimientos, los oculta mucho, se pone a corazón, una persona fría. Todo esto como consecuencia de esta herida de injusticia. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace él? ¿Cómo aprende? Él aprende que el resultado es lo importante. Y entonces esta herida a veces empieza a reflejarse también ya cuando crece, porque, por ejemplo, hace un trabajo muy bueno para la empresa, para el jefe, y resulta que el jefe lo presenta, y el jefe se gana un bono, se gana un ascenso, se gana unas felicitaciones, y él fue el que hizo el trabajo, entonces no le hace ningún reconocimiento en el discurso que da pues de recibir el premio, y entonces él de nuevo siente y se le activa esa herida de injusticia que traía ya de la niñez.
y muchas cosas las ve y las califica justo o injusto. Y las palabras en que se expresa son todo exageradas, muy bueno, muy malo, todo como en extremos, como en polaridades, no términos medios. Dentro de eso, cuando él empieza en esa dureza consigo mismo, eso lo aleja mucho del placer, lo aleja mucho de poder mostrar o esperar amor incondicional, porque no lo hace, se bloquea mucho con los sentimientos y cuando él empieza, digamos, esta herida se oculta. ¿Cómo se oculta esta herida? ¿Qué hace? ¿Qué parte le oculta a él? Le oculta la ternura, le oculta la vulnerabilidad, le oculta el deseo de ser amado sin condiciones, simplemente por ser él, por mostrarse como es. Todo eso, esta herida se lo oculta. Entonces hace lo contrario, se muestra muy perfecto, muy sin emociones o bajito de emociones para evitar que le hagan daño. Es la manera que se protege. Entonces cuando él aprende, cuando él toma conciencia de que yo tengo esta herida y empieza a querer sanar, lo primero que pues en terapia se hace es ayudarlo a ubicar ese momento, el primer momento programante, porque fue el que causó la herida. Y él regularmente tiene una descarga también muy grande de dolor, de llorar y llorar, sacar mucho eso que él siendo un niño inocente hizo con tanto amor, o eso que le pasó, que despertó esa herida de injusticia. Y entonces después de eso, él puede empezar un proceso de recuperación donde hace esfuerzos, tiene que hacer esfuerzos fuertes y coherentes en primero validarse él mismo, aprenderse, o sea, todo ese proceso tiene que hacerlo interno, porque afuera ya luchó todo y no logró nada, sino desgastarse y agotarse. Entonces ahora es hacia él mismo, hacia ese niño interior, empezar a soltar la exigencia, empezar a aceptar su vulnerabilidad, empezar a entender que adentro lo único que hay es un niño lleno de amor y de inocencia, que todavía necesita recibir, que necesita ser amado, que necesita ser validado, que puede ser imperfecto, igual está bien. Entonces cuando el adulto se encarga de su propio niño interior y empieza a sacar eso, a validarse el mismo, a amarse el mismo, a no exigirse, a entender que si salió imperfecto está bien, es parte de la vida, a confiar más en él mismo, a confiar más en la vida, entonces él va a empezar a tener una respuesta afuera diferente. Pero el proceso es interno y le toca hacer mucho esfuerzo, porque se acostumbró ya a un nivel que lo venía manejando hasta que entendió que traía esa máscara y que estaba tapando el dolor de esa herida de injusticia. Cuando él empieza a sanar, obviamente empieza a dar la respuesta afuera, pero tiene que empezar en él mismo, y todo el proceso interno pues lo hace él, y después el entorno reacciona a ese cambio, porque le da mucho miedo el cambio, pero es la única manera de rescatarse ese niño interior que tenía herido, con esta herida de injusticia. Y yo pues los invito a pensar en eso, a mirar si tienen esto, a empezar procesos de sanación. Gracias por su atención, compartan, si tienen alguna pregunta yo les contesto, y que tengan una feliz noche.